Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. En esta semana creo que debemos de recordar y sobre todo seguir el ejemplo y las ideas de ese gran mexicano que fue Miguel Hidalgo y Costilla. El próximo sábado 30 de julio se cumplen 200 años en que Miguel Hidalgo y Costilla fue pasado por las armas, fue fusilado por los invasores españoles allá en la ciudad de Chihuahua. A 200 años de la muerte de Miguel Hidalgo, su lucha sigue vigente, sus ideas siguen vigentes, porque él se levantó en búsqueda de la soberanía económica y política de México. Es muy importante que veamos las figuras de Hidalgo, de Morelos, no como episodios del pasado, sino como un combate muy presente. ¿Qué es lo que ellos postulaban? Hidalgo y Morelos postulaban que las riquezas de México deberían de ser disfrutadas por los mexicanos. Miguel Hidalgo y Costilla se levantó al grito de abajo el mal gobierno. Yo pregunto si ese grito no es actual. Abajo el mal gobierno. Miguel Hidalgo se levantó al grito de abajo los monopolios, que todo lo acaparaban en beneficio del extranjero. Yo pregunto si no es actual esa consigna. Hoy nuevamente los grandes monopolios extranjeros son los que se llevan nuestra riqueza y son los que se benefician del trabajo de los mexicanos. Miguel Hidalgo y José María Morelos se levantaron en lucha contra las alcabalas. ¿Y qué son las alcabalas? Es el impuesto por vender y comprar. En otras palabras, es el IVA. Yo pregunto si nosotros no debemos de organizarnos para echar abajo ese impuesto tan gravoso, que es un impuesto al consumo. ¿Por qué no gravan a las grandes corporaciones? ¿Por qué la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, el Walmart, Bimbo, las grandes empresas no pagan impuestos, mientras que a nosotros nos recargan de todo tipo de impuestos y sobre todo el IVA, que es el impuesto más gravoso, que comenzó en 1976, impuesto por el Fondo Monetario Internacional, y en aquella época nos cobraban el 10% de IVA, y actualmente con el gobierno de Calderón ya nos están cobrando el 16% del IVA. Por eso creo que la consigna de Hidalgo, abajo las alcabalas, es una consigna actual. Miguel Hidalgo y José María Morelos postularon también que los empleos deben de ser para los mexicanos. Y yo pregunto si esta consigna no es actual. En la actualidad los mexicanos tienen que irse a trabajar al otro lado, allá no les dan papeles, los tratan como esclavos, y en México los mejores empleos y los mejores salarios se los llevan los empleados extranjeros de las transnacionales, así como sucedía en la época de la colonia y así como sucedía en la época del porfirismo. Morelos postuló que ningún extranjero debía de ser admitido en México a menos que viniera a trabajar y a instruir a los mexicanos. Yo pregunto si esta consigna no es actual. Bienvenidos los extranjeros que vengan a trabajar, a capacitar a los mexicanos y a producir. Pero fuera las compañías transnacionales, fuera las corporaciones que lo único que hacen es venir a saquear nuestras riquezas. Sabemos que hoy por hoy el oro y la plata se la llevan las compañías mineras canadienses y gringas a cambio de pagar 5 pesos la hectárea al año. ¿Y qué es lo que dejan? Dejan miseria, dejan contaminada el subsuelo, las aguas y pobreza en las comunidades. Las riquezas de México deben de ser para los mexicanos.
Nuestro país es rico en petróleo, es rico en minerales, en oro, en plata, en cobre, en plomo, en litio. México es primer lugar en 18, ocupa de los primeros lugares en 18 de los principales minerales. ¿Y a dónde se va toda esta riqueza? Al extranjero. Por eso es momento de retomar las banderas de Miguel Hidalgo y de José María Morelos y Pavón. Por eso el mal gobierno del Pelele Calderón solo se dedicó en las fiestas del Bicentenario a robarse el dinero, porque fue un presupuesto de más de 3,000 millones de pesos. ¿Y qué hicieron? Nada. Ni la pinchurriente estela de luz, que ni siquiera inauguraron en el 2010, sino que supuestamente iban a inaugurar en el 2011, van a poder terminar, y ya salió a la luz, ahora sí, que esta estela de luz ha sido un pozo de corrupción. Solo eso supieron hacer, robarse el dinero. ¿Y qué hicieron con nuestros héroes en la televisión, en Televisa, esa telenovela de gritos de muerte y libertad? Otras telenovelas que pasaron en diversas televisoras, en libros, programas de radio. Lo único que hicieron en películas fue dedicarse a desprestigiar a nuestros héroes, con el pretexto de que hay que acabar con los héroes de bronce y que son de carne y hueso. Se pusieron a pintar a Hidalgo como un pinche loco, mujeriego, jugador, que no sabía ni lo que quería, siendo que Miguel Hidalgo fue un mexicano que dedicó toda su vida y todas sus energías a organizar sobre todo a las comunidades indígenas. Miguel Hidalgo sabía hablar náhuatl, sabía hablar otomí y purépecha, y toda su energía la puso en crear talleres para que cada comunidad fuera autosustentable. Él tenía más de 20 proyectos productivos que financiaba con su dinero. Es cierto que Hidalgo estaba endeudado, siempre le faltaba dinero, pero no por jugador, como dice Televisa o como dicen los malos historiadores, que supuestamente Hidalgo, como le gustaba el juego, por eso no tenía dinero. No, él lo que hacía era de su dinero impulsar proyectos de carpintería, de herrería. Sembraban vides para producir vino, tenía telares, producían gusano de seda para producir la seda. Todo esto prohibido por los colonialistas españoles, que no querían el desarrollo productivo de México y tenían el monopolio y los estancos para que toda la riqueza se fuera a España y para que fueran los productos españoles los que se consumieran en México. Lo mismo que están haciendo ahorita con el Tratado de Libre Comercio: destruir la producción nacional y hacernos consumir puros productos extranjeros. Contra esto luchó Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo era muy respetado en toda la región, y es por eso que a los pocos días del grito ya había levantado un ejército de más de 30,000, sobre todo campesinos, indígenas, artesanos, porque su revolución fue una revolución popular. Y eso es algo que no le perdonan a Hidalgo. Querían que la independencia fuera como en otros países, que un grupito de criollos, un grupito de oficiales realistas tomara el poder para quitar a los españoles, pero sin llevar a un levantamiento popular. Mientras que Hidalgo lo que hizo fue organizar un levantamiento popular, y eran los pueblos indígenas que en asamblea se sumaban a la insurrección que inició Miguel Hidalgo y Costilla. No es una casualidad que Miguel Hidalgo y Costilla sea el padre de la patria, porque otros conspiradores, todos sabemos que la conspiración de Querétaro empezó a ser organizada por Miguel Domínguez y por su esposa Josefa Ortiz de Domínguez, y en la casa del corregidor es donde empezaron a conspirar Allende, Aldama, los hermanos González y otros mexicanos que buscaban por la independencia. Pero ¿qué pasó? A la hora de la hora,
cuando fue descubierta la conspiración, pues que Miguel Domínguez se hizo güey, él era el corregidor y entonces hizo como que no sabía nada, encerró a su esposa bajo llave, a Josefa Ortiz de Domínguez, y en lugar de aventarse y encabezar la lucha por la independencia, se hizo un ladito. Actitud heroica la de Josefa, que a toda costa le avisó a Ignacio Pérez para que fuera a decirle a Allende y a Hidalgo que ya estaba descubierta la conspiración. Cuando llega Ignacio Pérez y le avisa a Aldama que ya estaba descubierta la conspiración, ya había llegado la orden en San Miguel el Grande, hoy San Miguel Allende, de que apresaran a Hidalgo y Allende. Pero el coronel realista Nicolás de la Canal era un hombre consciente, era un hombre recto, y en lugar de apresarlos lo que hizo fue darle a Aldama unos salvoconductos para que Hidalgo, Allende y todos pudieran salir del país. Cuando llega Aldama a buscar a Allende y a Hidalgo, lo que él llevaba era esos salvoconductos para salir corriendo y salirse del país. Llega todo agitado Aldama, y aquí podemos ver la personalidad de Hidalgo, porque lo primero que hace es obligarlo a que se siente y a que le sirvan un chocolatito. Aldama no quería el chocolate, quería informar las noticias, pero Hidalgo le dijo: cálmate, tómate tu chocolate y luego hablamos. Ya que se acabó su chocolatito, entonces ya les informó que estaban descubiertos, que tenían los salvoconductos, y se pusieron a discutir Allende y Aldama por dónde salir corriendo, por dónde huir y escaparse. Fue entonces cuando Miguel Hidalgo se puso a dar vueltas alrededor de la mesa y dijo: estamos perdidos, aquí no hay de otra más que ir a coger gachupines. Entonces fue Hidalgo el que se aventó el boleto, porque Allende y Aldama querían salir corriendo. Ellos, como militares realistas, únicamente pensaban en las armas, en las municiones, que no estaban bien preparados, mientras que Miguel Hidalgo pensó en el pueblo, pensó en que el pueblo es soberano y que el pueblo levantado podía conquistar la independencia de México. Todavía Aldama, asustado, le dice a Hidalgo: ¿pero qué va usted a hacer? ¿Está usted loco? ¿Qué va usted a hacer? Pero Hidalgo, con mucha firmeza, mandó a prender a los españoles de Dolores, a sacar a los presos de la cárcel, y se dispuso a llamar al levantamiento para lograr la independencia de México. Hay muchos que critican a Hidalgo diciendo que era un criollo y que él lo único que quería es que los criollos tomaran el poder. Nada más falso, porque el levantamiento que dirigió Hidalgo fue un levantamiento predominantemente indígena, y las primeras demandas de Hidalgo fueron la devolución de la tierra a los pueblos indígenas. Hidalgo abolió la esclavitud que habían impuesto los invasores españoles aquí en estas tierras. Y aquí vemos la gran diferencia entre nuestros héroes de la independencia como Hidalgo y Morelos y los padres de la independencia norteamericana, Washington, Jefferson y compañía, que eran esclavistas y que no abolieron la esclavitud. Todavía siguió más de 50 años la esclavitud en Estados Unidos. Y eran tan ojetes que el mismo Jefferson tenía una amante negra y un hijo de él, y su hijo era esclavo. Esa es la diferencia entre los padres de la independencia gringa, esclavistas, y Miguel Hidalgo, Morelos, que lo primero que hicieron fue abolir la esclavitud. Pero yo pregunto, ¿no estamos viviendo en la actualidad una moderna esclavitud? ¿No están matando a los mexicanos como si fueran esclavos en la frontera? Acaban de matar hace 2 semanas a José Alfredo Yáñez, que estaba del lado mexicano, y un border patrol a través de la malla le dio un disparo en la cabeza y lo mató con el pretexto de que estaban aventando piedras. Y bueno, ya hemos llevado aquí el recuento de todos los mexicanos que están matando en la frontera como si fueran esclavos.
y a los indocumentados los tratan como esclavos, no le dan papeles y los hacen trabajar sin derechos. ¿No es esto una moderna esclavitud? No es moderna esclavitud el hecho que el año pasado hayan muerto quemadas en las tiendas Coppel de Culiacán, Sinaloa, 7 trabajadoras quemadas porque las tenían encerradas en la tienda mientras hacían el inventario. Y cuando empezó el incendio le hablaron a sus familiares por celular, pero la empresa no abrió la puerta y murieron quemadas 7 trabajadoras. ¿Y quién está en la cárcel? Nadie. ¿No es esto un moderno esclavismo? El que ya la vida de los trabajadores no vale nada. Ya hace mes y medio en Coahuila, en Sabines, murieron 14 mineros en una mina ilegal. ¿Y quién está en la cárcel? Nadie. Están tratando ya al trabajador como un vil esclavo. Y no siguen ahí los cuerpos de 63 mineros de Pasta de Conchos, porque el señor Larrea no se le da la gana rescatar los cuerpos. Este señor que el año pasado fue reportado en la lista de Forbes con una fortuna de 9,000 millones de dólares, no tiene dinero para rescatar los cuerpos, tratándolos como viles esclavos, sin derechos. Lo que sucede es que él bien sabe que si se abre esa mina va a quedar muy claro que murieron por negligencia criminal. Por eso, el grito de Miguel Hidalgo y Costilla, de abajo la esclavitud, es un grito que sigue actual. No queremos la moderna esclavitud, queremos nuestros derechos, la jornada de 8 horas, el salario que alcanza efectivamente para alimentar a la familia, el descanso dominical, la seguridad social, el servicio médico y los servicios educativos apropiados. Todos esos derechos los tenemos como trabajadores, como ciudadanos, y esto mismo nos los han querido quitar y nos los han ido quitando, porque lo que está promoviendo el gran capital transnacional es una moderna esclavitud, la esclavitud asalariada. Por eso, cada uno de los planteamientos de Miguel Hidalgo y Costilla hoy siguen vigentes. Su lucha hoy sigue actual. Por eso, somos millones de mexicanos los que estamos luchando por un cambio en México, por quitar del gobierno al PRI y al PAN, ese dúo que ha llevado a nuestro país a la peor destrucción, al caos y la violencia que estamos viviendo. Por eso somos millones los que luchamos por un gobierno que busque la independencia y la soberanía de México, por un gobierno que defienda nuestros derechos, esos derechos que están escritos en la Constitución, pero que son letra muerta. Y después de que mataron a Hidalgo el 30 de julio de 1811, han seguido su ejemplo miles de mexicanos: Vicente Guerrero, Valentín Gómez Farías, Benito Juárez, en el siglo pasado, en el siglo actual, en el siglo antepasado, en el siglo pasado, Villa, Zapata, Cárdenas. Por eso Hidalgo murió tranquilo, porque supo al morir que ya había sembrado la semilla de la independencia y la soberanía, y que esa semilla tarde o temprano iba a germinar. En las telenovelas de Televisa, esa telenovela de Grito de Muerte y Libertad, ponen a Hidalgo antes de morir como un hombre desquiciado, como un hombre arrepentido, como un hombre alterado. Puras mentiras. Los españoles sacaron un documento que lo firmó Hidalgo el 18 de mayo, en el que se arrepintió de sus ideas y llamaba a los insurgentes a rendirse. Y los historiadores actuales, y Televisa, y TV Azteca, y todos los programas de historia de radio, etcétera, repiten esta mentira de que Hidalgo se arrepintió. Pero ese fue un documento que hicieron los españoles para desprestigiar a Hidalgo. Es un documento en el que los analistas han encontrado diferentes estilos de redacción. Ese documento no lo redactó Hidalgo, lo redactó una comisión.
No se sabe si fue una comisión de la Inquisición o del ejército realista, pero ese documento está redactado por varias personas. El contenido de ese documento es contrario totalmente a las ideas de Hidalgo. Y tiene ahí un garabato que dicen que es la firma de Hidalgo. Pero fíjense que jamás se ha presentado el original de ese documento. No existe el original de ese documento. Ese documento lo hicieron para desprestigiar a Hidalgo. También, cuando mataron a Morelos, hicieron un documento en el que supuestamente Morelos se arrepentía de su lucha. Y también ese documento nos lo presentan como válido, al grado de que gente de mucho prestigio, como ha sido Vicente Leñero, colaborador de Proceso, y un escritor muy famoso, Vicente Leñero, hizo un libro que se llama El martirio de Morelos, donde le da credibilidad a esos documentos y pone a un Morelos arrepentido de haber iniciado la independencia. Son puras mentiras. Hidalgo y Morelos fueron gente de una pieza de principio a fin. Y eso lo vemos incluso en los últimos momentos de vida de Miguel Hidalgo, cuando faltaban pocas horas para ser pasado por las armas. Él fue fusilado a las 7 de la mañana del 30 de julio. ¿Qué es lo que hizo Hidalgo? ¿A qué dedicó sus últimas energías? ¿En qué pensaba en sus últimos momentos? Dedicó sus últimas energías a escribir dos poemas a sus carceleros, a Ortega, al cabo Ortega y a Melchor. Él era un ser humano pleno, que todo el tiempo estaba pensando en los demás, y ocupó sus últimos instantes en agradecerle a Ortega y a Melchor las atenciones y el cuidado que habían tenido con él mientras estuvo preso ahí en Chihuahua. Son dos poemas preciosos. El de Ortega dice así, dice: Ortega, tu fina crianza, tu índole y estilo amable siempre te harán apreciable, aún con gente peregrina. Tiene protección divina la piedad que has ejercido con un pobre desvalido que mañana va a morir y no puede retribuir ningún favor recibido. Este fue el poema que dejó escrito en carbón Miguel Hidalgo en su celda allí en Chihuahua. Ese era Miguel Hidalgo. Y el otro poema, Melchor, dice: Melchor, tu buen corazón ha donado con pericia lo que pide la justicia y exige la compasión. Das consuelo al desvalido mientras te es permitido. Partes tu postre con él. Y agradecido, Miguel, te da las gracias rendido. Esos dos poemas los dejó escritos Miguel Hidalgo en la pared de su celda. Y a eso dedicó sus últimos instantes. Ya que fueron en la mañana por él, desayunó su chocolate, como era la costumbre, y cuando le dieron un vaso de agua, él pidió que en vez de agua le dieran un vaso de leche. Y lo último que hizo fue saborear tranquilamente su vaso de leche, con la conciencia tranquila, satisfecho de su lucha y con la convicción de que esa lucha iba a seguir adelante. Y una vez de que se terminó su vaso de leche, ya que lo llevaban al paredón, le preguntaron si tenía algún otro deseo y pidió 1 minuto. ¿Para qué? Para regresar a su celda por unos dulces que tenía en un cajón, y sacó los dulces y se los repartió a los soldados que lo iban a fusilar. Le dio un abrazo a cada uno y les dijo que de antemano los perdonaba, que él sabía que no era cosa de ellos. Y lo último que hizo fue tranquilizar a los soldados que lo iban a fusilar. El teniente que comandaba este grupo se llamaba Pedro Almendaris. Lo quieren sentar de espaldas para ser fusilado de espaldas como un traidor. Hidalgo se niega rotundamente y se sienta de frente y le pide
a los soldados que le dieran aquí en la mano, se puso la mano en el corazón, que le dieran los balazos en el corazón para tener una muerte rápida y que no le dieran en la cabeza. Pero ¿qué pasó? Pues que a la primera descarga Pedro Armendáriz ordenó: preparen, apunten, fuego. Suena la descarga y resulta que nadie le dio a matar. Y viene la segunda descarga: preparen, apunten, fuego. Y lo hirieron en el brazo, en el estómago, pero nadie le dio a matar. Y una tercera descarga y nadie le dio a matar. Tuvo que llegar Pedro Armendáriz junto a Miguel Hidalgo, darle un balazo en la cabeza para ejecutarlo. Es claro que los soldados que tenían la obligación de matar a Hidalgo, ninguno de ellos quería ser el responsable de su muerte y ninguno le apuntaba a matar. Miguel Hidalgo fue un gran hombre, fue un gran patriota, y los grandes patriotas nunca mueren, siguen vivos, sigue vivo su ejemplo, siguen vivos en nuestro corazón, en el cariño que le tenemos y en el ejemplo que vamos a seguir, porque la lucha que ellos dieron ahora nos toca a nosotros en el siglo XXI completarla y lograr la plena independencia de México, la independencia completa, económica, política, militar, cultural, una independencia en la que México pueda desarrollarse como una nación soberana que nos dé bienestar, armonía, paz, trabajo a todos los habitantes de esta tierra. Creo que esta semana es importante que recojamos las ideas de Miguel Hidalgo y, armados de su ejemplo y de sus ideas, sigamos adelante en esta lucha, en la que tarde o temprano vamos a triunfar. Gracias, compañeros. ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva la independencia de México! ¡Viva! ¡Viva la soberanía nacional! ¡Viva! ¡Padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Presente! ¡Generalísimo José María Morelos y Pavón! ¡Presente! ¡Licenciado Benito Juárez García! ¡Presente! ¡Hermanos Flores Magón! ¡Presente! ¡General Francisco Villa! ¡Presente! ¡General Emiliano Zapata Salazar! ¡Presente! ¡Maestro Lucio Cabañas Barrientos! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Venceremos!